En relación con el incremento del gasto, me interesa destacar una cuestión. El gasto en materia de protección por desempleo se ha reducido en la crisis, aún teniendo más parados que en ningún otro momento de la historia de nuestro país, de 40.000 a 25.000 millones de euros. 15.000 millones prácticamente de reducción de gasto. Esto tiene que ver con la pérdida de la intensidad y de la calidad de la protección por desempleo en España. En realidad no estamos hablando de incremento del gasto, estamos hablando de recuperación, en gran medida, del gasto en materia de protección por desempleo. Y prácticamente todos los recursos que han desaparecido del sistema de protección por desempleo tienen que ver con menos aportaciones desde impuestos. Ha caído la recaudación de cotizaciones como consecuencia de la caída del empleo, obviamente, pero prácticamente toda la reducción tiene que ver con menos aportaciones que antes se producían desde presupuestos generales del Estado. No tengo los datos de evolución última, pero todo indica que este año volveremos a tener un recorte importante en el gasto por desempleo. Menos personas percibiendo prestaciones y ya cada vez más personas percibiendo prestaciones asistenciales en lugar de contributivas, que obviamente tienen una calidad mucho menor. Bueno, concretamente, en este momento, los perceptores de prestaciones por desempleo, 2/3 son perceptores de prestaciones no contributivas. Es decir, tenemos un agotamiento del sistema de protección por desempleo que no ha tenido capacidad, siendo un sistema potente, para afrontar la situación actual. La propuesta de una renta mínima garantizada como renta de último recurso es una solución, pero creemos que hay que abordar también en el segmento contributivo una reforma integral de las prestaciones. Como bien ha dicho Ignacio, esto supone una recuperación de gastos. Llevamos la paradoja de que con los niveles de paro más elevados de nuestra historia tenemos un gasto que disminuye. Ha subido hasta 32.000 millones, pero va disminuyendo como consecuencia de la falta de protección. Y ciertamente eso, el volver a incrementar ese gasto, significa una presión sobre el cumplimiento de objetivos de déficit. Pero es que hay dos elementos fundamentales. El primero, que el objetivo de déficit es incumplible en los términos que está hoy planteado. Y, por tanto, es un objetivo que tendrá necesariamente que ampliarse. O, de lo contrario, veremos políticas el año próximo que volverán a ser de extrema dureza. Y segundo, que precisamente por eso el documento que presentamos hoy presenta una propuesta en materia fiscal, porque claro que hay un incremento de gasto en alguna de las cuestiones que planteamos que deben financiarse con una política fiscal coherente y justa, que es justo lo contrario de lo que se ha hecho con la última reforma y más aún con el anticipo de sus efectos para renunciar a recursos en un momento en que son estrictamente necesarios. El principal problema es que el Estatuto de los Trabajadores se aprobó en el año 80. Del 80 al 2015 ha llovido bastante en el terreno de la negociación colectiva, en el terreno de los derechos de los trabajadores y en el terreno, sobre todo en los últimos tiempos, de cómo el trabajo vuelve a ser el elemento central de las relaciones laborales en cualquier país, ¿no? Entonces nosotros lo que pensamos es derogar los derechos recogidos en la reforma laboral, en el sentido de que han sido una reducción de derechos que ya teníamos respecto al Estatuto del año 80. Pero es más, en el desarrollo de la negociación colectiva ha habido en estos años, en cantidad de centros de trabajo y de sectores, se han modificado a mejor los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Y nosotros nos centramos sobre todo en los que nos parecen cuestiones centrales, como es el derecho al trabajo, como es el derecho a la no discriminación, que se da en estos momentos. Es decir, hay una cuestión que decía el viejo secretario general de Comisiones Obreras anterior: la democracia, bastantes aspectos de la democracia no ha entrado en los centros de trabajo. Y cualquier persona de las que aquí estamos que tiene relación con cualquier persona que hoy está en el mundo del trabajo sabe a lo que nos referimos.
Lo hemos visto en los años de crisis, todos los temas de la salud y de la seguridad en el trabajo que tienen que ser garantizados por el empresario o quien ostente el poder de dirección, también se han visto reducidas e incluso a veces se presiona con el chantaje al trabajador, a la trabajadora, que plantea que se le reconozcan los que son derechos de los trabajadores, ¿no?, y de las trabajadoras en una relación normal. Entonces nosotros pensamos que es importante dar un paso adelante, que es muy importante para el tiempo que viene esa Carta de Derechos, y esa Carta de Derechos tiene que tener, como se decía antes, basada en una ley orgánica y en una reforma de la Constitución. Se trata en concreto de constitucionalizar otra vez el trabajo. Estamos precisamente amparándose, creo que en lecturas bastante contrarias a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, yo digo incluso contrarias a lo que debería ser una economía al servicio de la mayoría de la sociedad, como es el tema de la globalización, que sirven claramente para plantear que los derechos de los trabajadores no existen y que todo tiene que estar al servicio del mercado o al servicio de la economía, eliminando lo que son protección social real de los trabajadores o eliminando lo que son garantías de las libertades democráticas también en los centros de trabajo, ¿no? Por tanto, nosotros explicaríamos estos derechos a las fuerzas políticas y consideramos que debería ser claramente un debate en la sociedad tan importante como fue cuando se construyó el Estatuto de los Trabajadores. Pero de lo que se trata es de un nuevo marco, un marco que recoja los avances habidos en la negociación y que derogue claramente los elementos más contrarios a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Hay que abrir la negociación colectiva, hay que desarrollar plenamente el acuerdo que hemos suscrito, que tiene una vigencia para 3 años y está en el primer año de su desarrollo, trabajando para la mejora efectiva de los salarios en las empresas, en los sectores, teniendo en cuenta la realidad de cada uno de ellos, y al mismo tiempo tiene que operar el Gobierno desde el diálogo social con el salario mínimo interprofesional. Yo creo que el salario mínimo interprofesional, además, aunque él afirma que lo perciben muy pocas personas, habla de 150.000, lo que vemos es una evolución en el sentido de que cada vez hay más personas que se aproximan al salario mínimo interprofesional, que nuestro salario mínimo está infravalorado como consecuencia de la congelación que sistemáticamente han ido aplicando los gobiernos. Yo, si no recuerdo mal, salvo el acuerdo que establecimos en el año 2005, que se dio un salto de cierta importancia, el salario mínimo se ha movido en el límite de la inflación o por debajo de ella en muchos casos. Y el salario mínimo español no se compadece en absoluto con la productividad, aún en la crisis de la economía española. Nosotros no estamos tan alejados de Francia, por ejemplo, como para tener un salario mínimo que es menos de la mitad que el salario mínimo interprofesional francés y de otros países de la Unión Europea. Me lo voy a leer bien, porque solo he podido echarle un vistazo a algunas de las declaraciones de Juan Rosell, ¿no? Pues da la impresión de que hay una aproximación a esa idea del pretendido contrato único o algo que se le parece, ¿no? Cuestión que hasta ahora venían negando las organizaciones empresariales. Bueno, decir que los trabajadores y trabajadoras con contrato estable están súper protegidos en nuestro país, bueno, es un sarcasmo, ¿no? A la vista de cómo ha evolucionado la situación y cuando, por ejemplo, a través del despido disciplinario son en algunos años centenares de miles los trabajadores
supuestamente tan protegidos que pierden su empleo, cuyo despido es declarado improcedente porque no hay causa para ello y, sin embargo, se quedan en la calle. Es decir, la presión que se ha ejercido sobre los trabajadores estables para reducir sus retribuciones salariales, empeorar sus condiciones de trabajo, es decir, la inmensa apertura, porque ha abierto una brecha en materia de derechos, la reforma laboral que se ha hecho para la discrecionalidad empresarial en nuestro país. Es justamente lo contrario. Lo que hay que hacer es proteger al conjunto, recuperando niveles de protección para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tanto estables como de carácter temporal. Y por eso hablamos de medidas como la recuperación de la causalidad a la hora de establecer las posibilidades de contratación temporal en nuestro país, etcétera, etcétera. En fin, maximizar las demandas en estos momentos por parte de los dirigentes empresariales solo puede augurar mayor conflicto en las relaciones de trabajo, en cuanto, si les atendiesen en esas demandas, la recuperación empiece a alcanzar a las personas, a las empresas, a los sectores. No creo que sea esa la vía más adecuada. España no tiene un problema tan serio como trata de decir el presidente de la COE en materia de asentismo laboral. Pero, de todas maneras, tienen instrumentos. En todos los acuerdos de negociación colectiva pactados desde el año 2002 hasta aquí, hay medidas potentes para combatir el asentismo injustificado, allí donde se produzcan. Yo he visto pocas iniciativas empresariales para evaluar la situación, para ver las causas, para corregir problemas, porque es cierto que puede haber un ligero repunte, por ejemplo, de los accidentes de trabajo que hemos visto a medida. En lo poco que se ha recuperado la actividad de las empresas, hemos visto una mayor proliferación de accidentes de trabajo y de accidentes aún graves. Sobre esto es sobre lo que hay que operar. Creo que hay que operar también en una mayor relación entre las mutuas y el Sistema Nacional de Salud. La recuperación en condiciones de las personas de accidentes. Hay que establecer el catálogo de enfermedades profesionales. La enfermedad profesional, que se deriva normalmente a la atención por el sistema sanitario público, tiene que tener cabida en las mutuas, aparecer en las estadísticas, aflorarlas, porque ahí tenemos un problema importante en nuestro país. A veces parece que recuperando las viejas reivindicaciones se van a resolver los problemas nuevos. Pues no me parece que sea por ahí. Bueno, las dos apuntaron en esa dirección, pero el cambio de intensidad, de verdad, porque es una reforma sistémica del Estatuto de los Trabajadores, se produjo en el año 2012. La del 2010 abrió unas cuantas puertas, situó unas cuantas pistas por las que luego discurrió la reforma laboral del año 2012. Yo no voy a situar una a competir con la otra. Creo que las dos merecieron el reproche de la sociedad española. Cierto que las huelgas generales no consiguieron paralizar su aplicación. Nosotros no estamos diciendo derogar la reforma del año 2012 para volver al escenario del año 2010. No. Es decir, Carta de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras, que en esos 11 epígrafes que aparecen en el documento constitucionalice los derechos básicos del mundo del trabajo y construcción de un estatuto de los trabajadores a partir de la experiencia acumulada en estos años y, en parte, en el sentido de las sentencias de la Audiencia y del Tribunal Supremo en materias tan importantes como el despido colectivo, por ejemplo.
Bueno, yo del PSOE he escuchado eso y otras cosas, ¿no? Según que el portavoz o la portavoz que se manifiesta. Yo voy a esperar a conocer el programa para valorarlo. Yo de entrada me quedo con la idea de la reforma del Estatuto de los Trabajadores y la compromiso con las organizaciones sindicales de derogar la reforma laboral. Pero, en fin, hay un viaje evidente al centro de todos los partidos del arco parlamentario español y los que todavía no están en la disputa en ese lugar va a ser tremenda, ¿no? En fin. El contrato único, hace 10 años que venimos oyendo hablar de contrato único. Yo no conozco ningún país de la Unión Europea donde una fórmula tal se haya instalado, ni, salvo ahora esa ligera aproximación que parece que hace Juan Rosell a esa propuesta, yo no he oído a ninguna empresa, a ningún empresario, en ningún sector de la actividad en nuestro país abogar por esa fórmula de contratación. Entre otras cosas porque las empresas saben que necesitan aquellas más dinámicas, aquellas que están en los mercados exteriores, que compiten en un mundo global, trabajadores y trabajadoras cualificados, formados. Esto, al menos en la idea de contrato único que se ha expresado, yo no veo esas posibilidades de que las empresas se doten de personas en esas condiciones, ¿no? Y en la práctica, cuando se habla de contrato único, a mí me da la sensación de lo que se está hablando es de precarizar las condiciones de trabajo del conjunto y segmentar todavía más el mercado de trabajo ya muy segmentado en nuestro país. Porque ¿qué pasa con el actual stock de personas contratadas? Les cambiamos las condiciones, se las modificamos radicalmente para acomodarlas a esa nueva realidad, se mantienen y, mientras tanto, de forma progresiva van apareciendo estos nuevos trabajadores y trabajadoras del futuro. En fin, mientras tanto, ¿qué, no? Esto de que la precariedad es un mantra de la izquierda, en fin, suena a risa, ¿no? ¿Qué es, si no, la utilización, 26% me parece, decía la última encuesta de población activa, de trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato temporal injustificado? No digo la temporalidad justificada en el país. O sea, que la puerta de entrada ya invariablemente a un contrato en España sea un contrato temporal o un contrato a tiempo parcial, a veces un contrato temporal a tiempo parcial, o que la gente se busque el empleo. Esto de la figura del falso autónomo que se intentó regular con la definición del TRADE, el trabajador autónomo dependiente y tal, que habría que reformular, porque es un coladero para la explotación y misericordia, porque son contratos de explotación, muchos de los que se formalizan en nuestro país. ¿Qué es esa situación que conduce a una parte muy importante de la fuerza laboral en nuestro país a condiciones salariales que no dan para resolver mínimamente la vida, que ha hecho aflorar con intensidad la figura del trabajador, la trabajadora pobre? Que es el hecho de que a la mayoría de las mujeres se les condene a contratos a tiempo parcial, que para completar un salario necesitan de 2 o 3 contratos, un salario pequeño, en fin, que está agrandando la desigualdad entre hombres y mujeres, la brecha salarial, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo se le llama? Que busquen otra palabra, pero yo de momento me quedo con la de precariedad. Nosotros tenemos un sistema de protección por desempleo, como decía antes, que tiene una cobertura insuficiente. Hemos actuado sobre él
con algunos programas que están teniendo un impacto menor del que debieran. Y por eso construimos la propuesta que hoy se trae aquí sobre 3 ejes. O sea, tenemos, por un lado, un sistema de protección por desempleo, insisto, potente, pero que es claramente insuficiente y que además ve cómo se agrava un problema estructural de la protección por desempleo en España. Y es que al parado de larga duración llega un momento en que lo deja sin cobertura. Esto ocurre en 2007 y ocurre ahora, pero ahora ocurre hablando de millones de personas. Para ello se ha activado un programa de activación para el empleo, se puso en marcha un programa de activación para el empleo que está en curso y que está dando cobertura a decenas de miles de personas, pero en una cifra inferior a la que debería estar cubriendo hoy como consecuencia de una aplicación restrictiva. Por eso, la primera exigencia que planteamos es la de que ese programa de activación para el empleo se cumpla de aquí a abril del 2016 en los términos que estaba planteado y dando cobertura a los centenares de miles de personas a los que se dirigía. Segunda cuestión, un nuevo programa de choque, en este caso no dirigido a los parados de larga duración con cargas familiares, que eran el objetivo del programa de activación para el empleo, sino a parados de larga duración con escasa cualificación profesional. Estamos hablando de entre 1,5 millones y 2 millones de personas que llevan mucho tiempo en paro, que tienen una escasa cualificación profesional y que necesitamos recuperar a través de un sistema de formación dual, a un sistema de formación y de ofertas de empleo que les permitan reincorporarse al mercado de trabajo y evitar que ese horizonte de personas se cronifiquen. Esa es una emergencia y, por tanto, pedimos un plan de choque de aplicación inmediata. Hablamos de una reforma integral de la protección por desempleo para evitar fenómenos como el que se ha planteado. Y ahí, claro que estamos hablando de la disminución en más de un 20% de la renta disponible de las personas paradas en España a partir de los 6 meses. Hay que recordar que la prestación bajó de un 60 a un 50%, lo que significa un recorte del 16,5%, a lo que hay que sumar además que la cotización a la Seguridad Social que se soportaba parcialmente por parte del presupuesto público se les cargó también a ellos desde el primer día. Por tanto, la disminución de renta disponible de una persona en paro en España en este momento supera en más de un 20% la pérdida de lo que tenía antes de la reforma del 2012. Entonces, tenemos que recuperar mecanismos de protección y tenemos que ampliar la cobertura, no solo en la intensidad de la prestación, sino también en la duración de la misma cuando haya situaciones de paro de larguísima duración como la que tenemos ahora. Hay que abordar esos elementos y hay que plantear también la posibilidad de que la prestación dure más. Y para eso hay además una posición de cierre en esta propuesta que coincide con la iniciativa legislativa popular. Y es que aquellas personas que demandan un empleo y están en situación de necesidad económica deben tener una cobertura junto a las políticas activas que les deben llevar a la vuelta o al ingreso en el mercado de trabajo. Con ese elenco de propuestas, insisto, que se cumpla el programa de activación para el empleo en vigor, que se ponga en marcha un plan de choque para parados de larga duración sin cualificación profesional, una reforma integral de protección por desempleo que cierre, junto con la ILP, tendríamos un sistema de protección social adaptado a situaciones tan críticas como la que hoy tenemos. Y, por tanto, el debate es un debate que debe afectar todo. Se decía antes, ¿afectaría a la gente con prestaciones en curso? Lógicamente, sí. Aquellas personas con prestaciones en curso deberían verse afectadas por ello. ¿Significaría un incremento de gasto en desempleo? Claro, es que es una necesidad que tenemos que atender. ¿Y cómo se tiene que financiar eso? Pues se tiene que financiar con políticas fiscales bien distintas y con un objetivo esencial que es hacer lo mismo que han hecho otros países europeos. El cumplimiento de objetivos de déficit se tiene que adecuar a las necesidades que cada país tiene. Y no podemos tener un año vacacional como el que hay ahora para esperar tiempos duros otra vez después de las elecciones. Eso no es muy responsable. La legislatura se resume en pocas frases, ¿no? Si acaso. Tenemos un país que se ha encogido, en el que ha descendido la población activa, que tiene menos empleo que tenía antes del inicio de la misma, que mantiene una altísima tasa de desempleo, con cerca de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Un país en el que han crecido de forma muy importante las desigualdades
españoles somos más desiguales hoy que lo éramos al inicio de la crisis. Los ricos son más ricos. Bueno, hemos conquistado un hito, ¿no? Por primera vez durante unas horas, un español ha aparecido como el hombre más rico del mundo y, sin embargo, millones de personas en nuestro país se han empobrecido como consecuencia del desempleo, de la devaluación salarial. Se ha afectado al sector privado, se ha afectado al sector público, al que, por otra parte, se ha demonizado en parte, culpabilizándole de poco menos que de la crisis. Se le han reducido los salarios, han perdido derechos y demás. Ha crecido la pobreza y aún la exclusión en nuestro país, y nuestros sistemas de protección y de servicios públicos se han debilitado como consecuencia de las políticas de austeridad, de ajuste, que con profusión se han puesto en marcha. Por esto la conclusión no puede ser otra que España necesita de una profunda reorientación de la política frente a la crisis a través de un giro social que vuelva a resituar a las personas en la primera de las prioridades de la acción del Gobierno.